El papel de la cirugía en el cáncer medular de tiroides es básico, ya que, al igual que en el resto de los cánceres de tiroides, la cirugía es el tratamiento más importante para lograr la curación, pero luego hay otras opciones que pueden complementar y mejorar los resultados de la cirugía, como el radioyodo, la radio, la quimioterapia en casos muy seleccionados. En el cáncer medular de tiroides, la cirugía adquiere la máxima importancia, ya que es la única opción terapéutica para curar a estos pacientes. Este tratamiento debe ser hecho, entonces, basándonos en este criterio de que solamente vale la opción quirúrgica y de que es un cáncer más agresivo que los otros cánceres diferenciados de tiroides. Es por esto por lo que este tratamiento debe ser hecho por cirujanos expertos, cirujanos que se mueven en un medio multidisciplinario y que son los que van a favorecer, pues, de alguna manera, que la cirugía se haga de manera completa, con la extensión adecuada, ni más ni menos, sobre todo que sea adecuada a la enfermedad del paciente. Y también es muy importante que la experiencia del cirujano va a minimizar los riesgos, que es, pues, la afectación de las cuerdas vocales, necesidad incluso de tener que hacer una traqueotomía por lesión de ambos nervios recurrentes en la misma cirugía, o por la necesidad de tener que tomar calcio si hay lesión de las glándulas paratiroides de manera permanente. Es muy importante también el hecho de que una cirugía completa evite la recidiva. Las reintervenciones en el cuello realmente son mucho más complejas y aumentan la posibilidad de estas complicaciones. Finalmente, también decir que todo y que hablamos de cáncer y que realmente requiere un tratamiento, bueno, no urgente, pero sí que no se demore demasiado en el tiempo, es muy importante saber que el paciente tiene tiempo de pensar, de decidir quién es el cirujano que quiere que lo opere, que sea experto, y de hacer un estudio adecuado para saber la extensión de su enfermedad. La cirugía en el cáncer medular de tiroides debe incluir una tiroidectomía total. Aquí no hay duda, no debemos dejar nunca restos tiroideos, lo que podríamos considerar tiroidectomía casi total del lado contrario al tumor. Repito, tiroidectomía total, y por el alto índice de probabilidad de que haya afectación de los ganglios del compartimento central, los que rodean alrededor de la tráquea y el tiroides, que a veces son micrometástasis, es decir, solo son identificables por microscopio, estos ganglios deben estar incluidos. Entonces, en resumen, tiroidectomía total más vaciamiento del compartimento central. Si por técnicas de imagen o clínicamente de manera preoperatoria somos capaces de detectar afectación de los ganglios laterales del cuello, además incluirá un vaciamiento laterocervical del cuello, lo que llamamos un vaciamiento ganglionar funcional. En aquellos casos en que a posteriori, una vez hecho el estudio anatomopatológico, nos dicen los patólogos que los ganglios que aparentemente eran sanos en el compartimento central tienen micrometástasis, se puede valorar la opción de reintervenir y operar al paciente quitándole los ganglios laterales cervicales del cuello, lo que llamamos el vaciamiento ganglionar funcional. Esto, de todas maneras, hoy día las nuevas guías americanas dicen que realmente puede ser hecho o no de manera sistemática, con lo cual aquí también queda un poco, de alguna manera, a discreción del profesional. Pero hasta ahora era de alguna manera una operación fija, es decir, ganglios positivos en el centro, continuar con los laterocervicales, y hoy día se ha demostrado que no tiene por qué ser rutinaria este gesto. En aquellos casos, como hemos dicho, en los que los ganglios laterocervicales del cuello estén afectados, siempre tendremos que actuar sobre ellos. En cuanto al tipo de recuperación, bueno, pues la verdad es que esta es una cirugía que es muy agradecida desde el punto de vista de posoperatorio. Nuestros pacientes en el posoperatorio inmediato pueden hacer una vida normal en 24 horas, inician la ingesta, y si solamente nos hemos dedicado hemos hecho una cirugía que consiste en la tiroidectomía total y el vaciamiento del compartimento central, pues realmente en 24 o 48 horas nuestros pacientes pueden estar en casa haciendo una vida normal. Si extendemos la cirugía a los ganglios laterales del cuello, pues si no hay ninguna complicación, el posoperatorio se alargará entre 24 y 48 horas más como mucho. Bueno, de entrada quiero aclarar que el MEN son las siglas en inglés de la neoplasia endocrina múltiple, una enfermedad de transmisión familiar que afecta a 1 de cada 2 hijos de los pacientes que están afectados y que se caracteriza porque diversas glándulas endocrinas pueden afectarse hasta llegar a generar tumores con metástasis. Es importante, sobre todo, descartar el MEN2, tanto A como B,
Porque asociado al carcinoma medular de tiroides en este síndrome MEN2 se va a detectar el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que asienta en las glándulas suprarrenales, unas pequeñas glándulas que están justo por encima y un poco por dentro de nuestros riñones, y que se caracterizan porque son metabólicamente muy activos, producen una sustancia que son las catecolaminas, y que si no se prevé o si no se descarta que existan estos tumores, pueden dar pie a la liberación brusca y mantenida de catecolaminas en nuestra sangre, produciendo crisis hipertensivas e incluso dando lugar a muerte y hemorragia cerebral. Por esto es muy importante hacer una serie de pruebas previas, descartar que el paciente no tenga un MEN, hacer un escáner, una resonancia, confirmar que sus glándulas suprarrenales son sanas, y si en algún momento vemos que hay alguna anomalía o que están grandes o que hay una imagen sugestiva de que pueden albergar un MEN, de alguna manera tendremos que acabar de alterar el orden de la cirugía. Primero operaríamos el feocromocitoma y en segundo lugar operaríamos el carcinoma medular de tiroides. Aparte de pruebas de imagen, como he dicho, de resonancia magnética nuclear o el TAC, que son muy específicas para el diagnóstico de este tumor, también añadiríamos en orina pruebas de detección de catecolaminas y sus metabolitos. Y con esto básicamente sería suficiente para lo que llamamos despistar la que exista o no un feocromocitoma. Es independiente, es una enfermedad que va a aparecer con mucha frecuencia, tanto en los MEN2A y en los MEN2B, pero con una frecuencia variable. Bueno, en principio hemos dicho que este es un cáncer de tiroides agresivo que suele dar metástasis o micrometástasis con muchísima frecuencia, incluso con tamaños muy pequeños, y entonces hemos dicho que la cirugía tiene que ser agresiva de entrada, sobre todo a nivel del compartimento central. El problema viene en que a veces, en un segundo tiempo o a posteriori, en aquellas zonas donde no hemos actuado a nivel de ganglios laterocervicales se puede manifestar la enfermedad, hay aumento de la calcitonina, que es el marcador que utilizamos para saber si el paciente queda curado o no. Y entonces, en el momento que detectamos que estos ganglios en los lados del cuello aumentan, tendríamos que reoperar a los pacientes. Esto, de alguna manera, supone un riesgo menor, ya que son territorios quirúrgicamente vírgenes y nos preocupan menos. Lo que nos preocupa más es cuando se produce una recidiva en la zona ya operada, cuando vuelven a aparecer ganglios o una masa en esta zona. El paciente con carcinoma medular de tiroides de alguna manera tiene que ser consciente de que tiene una enfermedad que se disemina a distancia y que esto nos puede dar lugar a que a lo largo de su vida pueda sufrir más de una intervención. Pero es muy importante saber que aquellos tumores que son grandes o que tienen metástasis no todos los vamos a curar. Los podemos curar, lo que entre comillas decimos, clínicamente, es decir, durante mucho tiempo no vamos a poder ver que hay tumor en ninguna parte, ni en el cuello, ni en tórax, en mediastino, ni en el hígado, ni en el abdomen, pero en cambio podemos ver que estos pacientes nunca se van a curar porque sus niveles de calcitonina no se van a normalizar, es decir, no los hemos curado bioquímicamente. Durante muchísimos años estos pacientes van a tener niveles de calcitonina altos, incluso pueden subir. No tenemos que perder tampoco los nervios, sabemos que hay alguna célula de tumor que está produciendo eso, pero durante muchos años probablemente no podamos identificar dónde están. Lo que no podemos hacer es ir a reoperar en zonas donde no encontramos enfermedad porque solo haríamos daño. Está justificado operar en aquellos casos o reoperar en aquellos casos donde hay enfermedad que pueda complicar a nivel local, pues por ejemplo en el cuello, invadir la tráquea, invadir el esófago, pero si tenemos controlada la enfermedad en el cuello, solo reoperaremos en otros sitios cuando veamos que hay enfermedad. Es decir, no podemos curarlos a lo mejor bioquímicamente, pero estos pacientes tienen probablemente supervivencia mucho tiempo sin necesidad de que seamos agresivos. Pero en cualquier caso, el paciente con un cáncer medular de tiroides, como en general un paciente con cáncer de tiroides con afectación ganglionar, tiene posibilidades de tener que reoperarse. Bueno, el cáncer medular de tiroides básicamente puede ser lo que podemos llamar esporádico, aparece de nuevo en un paciente, pero a veces puede ser que tenga ya de alguna manera sea con una transmisión de la familia paterno-materna, o a veces el paciente experimenta la mutación y a partir de él las futuras generaciones van a desarrollar esta enfermedad. Como hemos dicho, es un cáncer que va a afectar a uno de cada dos hijos de las futuras generaciones, al 50%, y lo más importante es que el 100% de estos pacientes que presentan la mutación, el 100% van a presentar un cáncer medular de tiroides. No olvidemos que el cáncer medular de tiroides metastatiza, es más agresivo y puede acabar con la vida del paciente. En cambio, sabemos que todos aquellos pacientes o hijos que tienen la mutación, podemos actuar de manera profiláctica antes de que desarrollen la enfermedad, que la van a desarrollar, repito, en el 100% de los casos. ¿Qué hay que hacer? Como los pacientes con MEN2B son más agresivos que los 2A,
lo que tenemos que es actuar mucho antes. Se aconseja que en aquellos pacientes menores de un año, en el primer año de vida, que tengan un síndrome MEN2B, pues se actúe y se quite el tiroides. En aquellos pacientes que tienen la mutación 2A se puede esperar un poquito más tarde porque el tumor es menos agresivo, hay otro tipo de mutaciones y entonces se recomienda operar entre los 3 y los 5 años. Es muy importante actuar de manera profiláctica porque si el paciente no tiene ningún tumor en el tiroides, con solamente hacer la tiroidectomía podemos asegurar que el paciente va a quedar curado. No está demostrado que ser más agresivo, a pesar de que este paciente pueda hacer metástasis, va a beneficiar, al revés. ¿Qué se recomienda? Que estos pacientes los opere un cirujano que llamamos de volumen, un cirujano que esté acostumbrado a operar tiroides. No tiene que ser un cirujano pediátrico, al revés. Quizás la mayoría de los cirujanos que operan tiroides son cirujanos de adultos. Es importante, pues, que entonces sea, como hemos dicho antes, los mismos criterios, un cirujano experto, un cirujano que se mueva en un ambiente multidisciplinario y que tenga mucha experiencia en cáncer de tiroides. Por otra parte, hay que dar prioridad a no lesionar los nervios recurrentes y las glándulas paratiroides, que son extremadamente frágiles cuando operamos a bebés. Entonces, precisamente porque podemos actuar antes de que se desarrolle la enfermedad, e incluso con tumores inferiores a 0,5 centímetros, pues se puede limitar la cirugía, quitar el tiroides y tenemos la seguridad de que el paciente va a quedar curado en una gran porcentaje de casos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto, repetimos, detectar de manera precoz, operar en periodos claves, antes de un año los 2B, entre 3 y 5 años los 2A y por cirujanos expertos. Realmente no es necesario, cuando hacemos profilaxis, ser tan agresivos. Aparte de esto, sí es cierto que operar a niños siempre produce una cierta angustia y operar bebés pues realmente es algo que a todos nos toca un poquito más, ¿no? Pero en cambio sabemos que en buenas manos estamos ofreciendo un tratamiento de curación definitiva de un cáncer que si se llega tarde, pues de alguna manera, bueno, pues claro que será más triste que alguien a temprana edad desarrolle, un niño o un joven desarrolle un cáncer medular de tiroides que de alguna manera pueda comprometer su vida. Hay un punto de optimismo, a pesar de que operamos un bebé, hay un punto de optimismo porque estamos ofreciendo una cirugía curativa. Y esto es todo, muchas gracias.